El iPad mini es el iPad más iPad que ha hecho Apple jamás. De nada, ya tienes el meme. Este canal está cada vez más raro. Ahora ya en serio, este vídeo del iPad mini de sexta generación lo hago porque considero que este iPad es un dispositivo espectacular y que quizás muchísima gente no lo considera debido a que es más pequeño y tiene ciertas limitaciones, pero cuando entiendes bien las limitaciones que tiene, creo que puede ser la respuesta al iPad que busca mucha gente. Al igual que otro día hice el vídeo sobre el iPhone 13 mini en 2023 y no quise orientarlo demasiado a hacer una review, sino más hacia mi experiencia de uso, por qué considero que merece mucho la pena ese iPhone en este año, pues quiero hacer algo parecido con este de aquí, con el iPad mini de sexta generación. Entonces no esperes una review al uso, esa ya la hice, quedó espectacular, está mal que yo lo diga. Es más una muestra de... Venga, dilo. Fanboy. Exacto, porque me encanta. Y por eso quiero contarte cómo he estado utilizándolo durante todo este tiempo. ¿Para qué y en qué momentos considero que tiene más sentido que un iPad normal o un iPad Pro? Y cómo ha encontrado su espacio entre el iPhone y el Mac. Y entre medias, el iPad mini. Así que quiero darte 3 claves para entender mejor el iPad mini en 2023. Es un iPhone 14 Max pero con Apple Pencil. Ofrece ese extra de pantalla para hacer esas cosas que necesitas hacer en una pantalla un poquito más grande que la de un iPhone. Si siguiésemos la línea de tamaños del iPhone, el iPad mini 6 estaría justo después del iPhone 14 Plus. ¿Hola? Este de aquí es el iPhone 14 Max. No, es broma, es el iPad mini de sexta generación. Pero hace prácticamente todo lo que puede hacer un iPhone, excepto hacer llamadas telefónicas y enviar SMS. Pero ¿cuándo fue la última vez que mandaste un SMS? Yo uso mensaje de texto. ¿En serio? ¿Que por qué no usas WhatsApp? No hay WhatsApp en el iPad. Cierto. El tamaño del iPad mini me parece que es un tamaño perfecto para usarlo como antes usábamos los iPad. Es decir, para consumir contenido. Esos momentos que tienes justo de sofá o antes de irte a dormir. Que quieres ver un poco de YouTube, quieres ver alguna serie o incluso quieres leer un poco o echarte una partida y no quieres una pantalla más grande como la de un iPad Pro. Pero posiblemente donde yo le encuentro más sentido es para utilizarlo como un cuaderno digital. Para mí esa es la parte más importante, usarlo para anotar, para tomar notas de prácticamente todo. Además que con la compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación directamente lo colocas en un lateral y ya tienes siempre el Apple Pencil sincronizado para cuando vayas a utilizarlo. El iPad ya lo he usado durante muchos años para tomar notas. De hecho, el primer iPad que me compré, que fue el de segunda generación hace un montón de años, lo usaba para tomar apuntes en clase en la universidad. He continuado con la práctica de tomar apuntes, anotar todo, clasificarlo digitalmente desde entonces. Y me gusta justo este dispositivo porque es pequeño, lo puedes llevar contigo en la mochila o en un bolso y lo tienes siempre disponible para tener organizada tu vida digital. No sé si conoces este libro de Tiago Forte que se llama Construyendo un segundo cerebro. Bueno, pues básicamente este libro lo que te dice es como que tomes notas de absolutamente todas las cosas que recojas, digitalices todas las notas, las clasifiques, ya sea en OneNote, en Evernote, en cualquier programa que tengas para ordenar. Y que de ese modo vas teniendo como tu especie de base de datos de cosas. Llevo poniendo en práctica ese método, ahora mucho más refinado desde hace muchos años, y es en el iPad mini donde he encontrado más comodidad para llevarlo a cabo. Además que considero que la pantalla del iPad mini hace que sea muy agradable utilizarlo durante bastante rato. Primero, es una pantalla de 8,3 pulgadas, tiene una muy buena luminosidad, una muy buena resolución y además está laminada. Eso lo que te hace es que, por ejemplo, cuando estás escribiendo con el Apple Pencil, sientas que los píxeles están justo debajo de la punta. No hay una latencia, no hay un lag. Y es una experiencia bastante agradable escribir en un iPad. Pero es verdad que no tiene 120 Hz de refresco, eso lo han dejado únicamente para la gama Pro, pero aún así considero que la latencia que tiene es muy buena. Si
tuviese que poner una pega a la pantalla del iPad mini, es justo el tamaño de pantalla cuando vas a utilizar el teclado virtual para escribir, que hace que no sea demasiado cómodo si lo vas a utilizar en tamaño vertical, porque únicamente escribes con los pulgares como si fuese un iPhone y no es tan cómodo para textos mucho más largos, y cuando lo tienes cuando lo tienes apaisado, al final tienes que tirar de un teclado externo, y Apple no ha hecho ninguna funda con teclado para el iPad mini. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos mismos consideran que el iPad mini no es tanto una evolución de un iPad para trabajar, sino un iPad para otras cosas, para temas más de iPad. Y antes de continuar hablándote sobre el iPad mini, la potencia que tiene y sobre más usos que le doy al iPad mini en mi día a día, voy a pedirte una cosa que no te suelo pedir mucho en mis vídeos, que es que te suscribas a este canal. Y sí, sé que estamos en 2023, que pedir una suscripción en 2023 es como algo raro, pero últimamente YouTube, si no te suscribes, es como que no te notifica de los nuevos vídeos. Entonces, aunque estemos en 2023, parece que estamos en 2016 pidiendo a la gente que se suscriba, y te agradecería mucho que lo hicieras, porque me haría mucha ilusión que lográsemos el 1.000.000 de suscriptores en este canal, 1.000.000 de personitas que disfrutan de la tecnología más humana contada de la mejor forma posible. El botón de suscripción está por aquí, y por lo visto me han dicho que si te suscribes encima te haces más guapo. Ok, continúo. Vale, la potencia que tiene este iPad mini. En su interior lleva un procesador A15 Bionic. Cuando Apple lanzó el iPad mini con el A15 Bionic, esto fue justo al mismo tiempo que la generación del iPhone 13, y aún así es el procesador que está en los iPhones 14, dije, ok, no se han dejado nada en el tintero para este iPad. Es uno de los procesadores más potentes que sigue existiendo. Aunque tiene 4 GB de RAM, no te dejes engañar por eso, ¿vale? Porque la forma en la que Apple trabaja la RAM y la forma en la que las aplicaciones están muy optimizadas para estos dispositivos hace que 4 GB sean más que suficientes para hacer todas las tareas que haces en tu día a día, e incluso poder tener la pantalla dividida, poder hacer multitarea y tener un montón de aplicaciones abiertas y no sentir que el iPad se te ralentiza. Durante el año y medio que llevo con este iPad no he sentido que vaya lento en ningún momento. Y además que una forma muy buena de medir la potencia de un dispositivo de este tipo es con los videojuegos, y los videojuegos aquí se ven increíblemente bien. De hecho, considero que el iPad mini es una tremenda tablet para jugar. Ya hace tiempo que logré desengancharme del Clash Royale. Sí, eso es una cosa que nunca te había dicho, me gustaba mucho el Clash Royale, pero cuando lo jugaba siempre en el iPad mini, ya fuese en el de quinta generación o luego incluso en el de sexta generación, porque considero que era el típico juego perfecto para jugarlo en una pantalla de este tipo. Y como el Clash Royale, un montón de otros juegos. Creo que esta pantalla retina de 8,3 pulgadas en un dispositivo que es realmente cómodo de sostener hace que sea un dispositivo de videojuegos muy bueno. El iPad mini tengo que decir que está en un territorio rarísimo. Está como a medio camino, como te contaba antes, del iPhone más grande y también del iPad más pequeño, que sería el iPad de 10ª generación actualmente, o el de 9ª generación, o incluso ya entre los MacBook Air. Y aunque es verdad que en Android también hay tablets, estas nunca suelen ser tablets pequeñas, y cuando son pequeñas suelen estar muy orientadas a un público muy low cost, sobre todo a niños, y entonces los materiales con los que están construidas suelen ser plástico, suelen ser unas pantallas un poco más, bueno, pues que no son tan agradables de ver como puedan ser las de este iPad. Y lo que hizo Apple fue realmente pillar el concepto del iPad Air y decir, ok, vamos a hacer el iPad Air pero en un formato mucho más pequeño, en, digamos, la huella que antes era el iPad mini que ya vamos viendo durante un montón de generaciones. Y eso realmente lo coloca en un territorio bastante extraño, porque sé que mucha gente puede pensar que un iPad mini es como un iPad más económico, cuando realmente no lo es. Está simplemente un poquito por debajo del iPad Air, pero por encima del iPad de 10ª generación, cuando tiene una pantalla más pequeña que este. Pero es que aquí el tamaño de pantalla no tiene una relación con el precio, sino que son los componentes del interior los que marcan esa
diferencia. Otra pega que le pongo al iPad mini es que parte de los 64 GB de almacenamiento, lo cual considero que es poco tratándose de un iPad. Creo que estamos en un momento en el que ya la entrada tendrían que ser 128 GB. Sobre todo porque considero que este es un iPad que no está pensado para ser renovado pues cada año o cada 2 años, como quizás son los ciclos de renovación de los teléfonos móviles, sino que al final son dispositivos que no los actualizan año tras año porque saben que su público habitual suele tardar pues unos 4 o 5 y por lo tanto el almacenamiento tendría que ser un poco superior. Para mí el iPad mini es uno de mis iPads favoritos. Ya sabes que uso el iPad Pro, uso el MacBook, uso el Mac Studio, uso otros ordenadores de Windows, uso un montón de dispositivos, pero al final el dispositivo que cuando llego a casa termino yendo a por él es este. Es mi dispositivo que uso para relajarme, viendo una serie, jugando un videojuego, viendo vídeos en YouTube, que luego también lo utilizo, por ejemplo, como un acompañamiento de mi Mac cuando estoy, por ejemplo, documentándome para hacer un vídeo y estoy con ese tomando notas. Es como un cuaderno digital para mí. Es ese segundo cerebro que te contaba antes. Pero al final no deja de ser para mí un complemento, un accesorio a otras herramientas. Creo que la propuesta de Apple y de este iPad mini es muy valiosa, por ejemplo, para aquellas personas que ya tienen un MacBook, un Air, un Pro, el que sea, un iPhone, y lo que buscan es una pantalla intermedia justo para esos momentos tanto de ocio o, si eres estudiante, para documentación, en los que necesitas ese acercamiento más clásico de una tableta. Es decir, es un poco lo que harías con tu iPhone, pero que no puedes por tamaño de pantalla y no te apetece hacerlo en el Mac porque no tiene una pantalla táctil y no puedes tomar notas con él. Es para esos ratos, que tenemos muchos de ellos en nuestro día a día, cuando creo que el iPad mini brilla. Y literal que no tiene competencia ni en la propia línea de productos de Apple. Si me preguntases directamente en los comentarios, Víctor, ¿me recomiendas entonces que me compre un iPad mini? Mira, sin conocerte y sin saber los dispositivos que tienes, el uso que haces, te diría, el iPad más versátil que hay ahora mismo es el iPad de 10ª generación, por precio y por prestaciones. Pero si sabes muy bien lo que quieres un iPad para hacer cosas de iPad y sobre todo lo quieres como un cuaderno digital, entonces este iPad mini en 2023 sigue siendo una joyita. Por eso te decía al inicio que este es el iPad más iPad que ha hecho Apple jamás. Creo que ahora esa frase tiene más sentido, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Veremos un iPad de 7ª generación este año? No lo sé, pero ojalá. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! No puedo escribir del frío que hace. O sea, esto de hacer el vídeo y decir, estoy aquí escribiendo con el iPad, muy bonito, pero cuando estás en casa, se me están congelando los dedos.